¿no? Julio, sí, tú que tuviste una relación personal cercana en algún momento con Dina Boluarte, si Dina te llama en este momento desesperada y te dice, Julio, ¿qué hago? No sé qué hacer, dame un consejo. ¿Qué consejo le daría? Con Nicanor al lado. Yo le daría ella y Nicanor agarrados de la mano esperando que Yo le Julio daría el esté consejo de que ella proceda a su renuncia, ¿no? Creo que es lo mejor para el país. Para ella y para el país. Para los que no están siguiendo lo que está ocurriendo en relación al puerto de Chancay, al que hice referencia, y me llaman la atención sobre que el hecho personas amigas, ¿no? De que no todo el mundo sabe lo que está ocurriendo. Es decir, el proyecto rapidito, ¿no? Del puerto de Chancay fue una idea brillante del almirante Ribaudo. Brillante. Un marino de lujo, simplemente, que dicho sea en paso, escribió el manual de conducta de un oficial de marina, que es un libro que conservo regalado por él mismo, que es una maravilla. Cómo se debe portar un oficial de marina en cualquier situación, hasta en la más insólita, ahí están en el libro, ¿no? Pero cuando sale de la marina es un empresario que funda, entre otras cosas, Pesquera Diamante, y él descubre el puerto de Chancay. Él dice, acá al comienzo se pensó en una marina deportiva, pero ahí se dieron cuenta de la profundidad, de las mareas. Dijeron, este es el espacio por el puerto más importante del mundo. En esta región, quiero decir, ¿no? Para el mundo. Y entra luego, es una historia que no voy a contar en detalle, pero entra Minera Volcan, ¿no? Que es una empresa de una asociación de peruanos con inversionistas internacionales, y luego entra la corporación china, que es la que está que ha participado directamente en el proceso de construcción. Es decir, es una alianza entre Minera Volcan y esta empresa Cosco, ¿no es cierto, Julio? Pero están ahorita vendiendo los de Volcan, ¿eh? Lo cual significaría un cambio en la propiedad también de Chancay. Se está vendiendo la empresa Volcan. Mira todas las movidas que hay en claro. el... ¿no? Entonces, el tema es este. El tema es que estamos a 7 meses de la inauguración del puerto. La gigantesca inversión que ha habido para la construcción de ese puerto ha ido de la mano con un acuerdo de que quienes construyan el puerto iban a tener el derecho de exclusividad sobre los servicios por un tiempo. No conozco el detalle del tiempo, pero es lo lógico en situaciones como esta. Entonces ha venido el señor Luxic, ¿no? Luxic, ¿no es cierto? Mega empresario chileno al que no le gusta el contrato de Chancay. ¿Por qué? Porque él quiere traer a sus propios operadores portuarios. Entonces, el Ministerio de Transportes, a través de su procurador, es decir, el gobierno del Perú, ha dicho, no, está mal el contrato que hemos hecho con Volcan y los chinos, ahora hay que cambiarlo. Ahora no deben tener exclusividad. Y eso ha desatado una crisis internacional de consecuencias imprevisibles, porque podría ocurrir hasta que el proyecto se pare. Así es. O sea, si ustedes no van a cumplir los compromisos que tenemos antes de que empiece a operar el puerto, paramos el proceso y no hay inauguración en diciembre. Y va a venir el primer ministro chino para esa inauguración, a la reunión de la PEC. Claro. Es decir, ¿qué pasa? Por Dios, ¿qué están haciendo? En fin, Julio Escapapietra está con nosotros. Eso es lo que está pasando. Eso es muy grave. Si me permite un pequeño comentario. Claro. Mira, el problema es que aquí detrás de esto se está moviendo un tema geopolítico. Chile no le importa, no le interesa, no quiere. No digo el Estado, estoy diciendo los empresarios, la gente que maneja el billete ahí en relación con este proyecto, no quieren que se establezca una autonomía del puerto de Chancay que es necesaria para pagar los 3.000 millones de dólares que está costando esta primera fase de la inversión. O sea, es lógico que un puerto se concesione de esa manera. O sea, si ha habido una inversión privada, tú esa inversión privada tiene que ser retornada por vía de los ingresos del puerto. 1. 2. El otro tema es que detrás de esto también hay una pugna que se hace un poco evidente estos días porque la jefe del Comando Sur de Estados Unidos, que es el que maneja la parte militar, sale a decir de que hay fuerzas del mal en América Latina y mete dentro de eso a los chinos sabiéndolo de este proyecto. Entonces yo creo que acá hay que tener mucho cuidado. No es para apresurarse, condenar a los gringos o tirarse contra Chile, sino el tema es que tiene que ser manejado por el Perú. ¿Cuál es la posición peruana? ¿Va a respetar el contrato o no? Mandan a un procurador de tercera fila que no debe tener ni la formación para hacer este proceso y con consecuencias muy graves. Porque esto implica el descalificar a China a partir de una descalificación probablemente política. Y es una descalificación que no pueda darse en los negocios internacionales porque entonces en el caso del Perú arruinaría buena parte de nuestra economía. Creo yo que ahí hay un tema que tiene que ver con el veto
a determinadas inversiones, y creo que eso no lo puede permitir el Perú, como no lo puede permitir que se veten las inversiones norteamericanas, ¿no? La de ningún país, ¿no? Claro, pero en medio de todo y aparte de todo, Julio, a mí esto, digo, no me huele mal, me apesta. Por esto supuesto. apesta. No te porque olvides esto es un tremendo lobby que le puede hacer un daño gigantesco al Perú en términos económicos y de credibilidad internacional, tanto que estamos hablando de recuperar la imagen internacional. ¿Para qué? Para favorecer intereses, porque a los gringos no les gusta la presencia china en el Perú y porque a los chilenos no les gusta que el puerto más importante de Sudamérica o de este lado del Pacífico sea peruano. Claro. O sea, entonces nos estamos viendo por esto. Bueno, eso ocurre muchas veces. Y Lusic no hay que olvidar que Lusic conspiró con Montesinos contra Alberto Andrade, lo recuerdo muy bien porque yo he tenido que echar de mi oficina a algunos de estos lobistas, y resulta, porque trabajaba con él, con Alberto, y resulta que es realmente impresionante que una persona que intentó quedarse con los pantanos de Villa, que hizo toda una operación que tú conoces perfectamente, todos los peritos la conocemos, que tuvo una implicancia y fue un escándalo en materia de un juicio, ¿no? Que termina al final con él saliendo indemne del proceso básicamente porque no hubo la fuerza del país para imponerse. Creo que aquí no se trata de un combate entre países, aquí se trata del interés del Perú. A nosotros no nos importa que Estados Unidos o Chile piensen A o B, nos interesa qué va a ocurrir con una inversión de esta envergadura en el país. Creo que hay que ser muy claros en que esa inversión china es clave para el país, no se ha hecho trayendo misiles, se ha hecho por la vía de cómo hacen los chinos estas cosas, ¿no? De una diplomacia comercial que puede ser cuestionada o no, pero aquí hay que cumplir con un contrato definitivamente. Ahora, vayamos a Dina Boluarte. Tú eres una de las personas que ha conocido más de cerca a Dina Boluarte. Es más, muchos, entre los que me incluyo, pensábamos que si caía Pedro Castillo, como parecía inevitable por sus propios hierros y por su propia incapacidad, el ascenso de Dina Boluarte podía significar un cambio para bien. Sí, claro. O sea, una imposición de la sensatez. Así es. ¿No es cierto? Un gobierno de unidad nacional, un adelanto ordenado de elecciones, era lo que se suponía iba a pasar y de repente, ¿qué le pasó a Dina Boluarte? Yo creo que ella, hay varias cosas acá que son importantes, porque la calificación personal no basta, son hechos políticos, ¿no? El primero de ellos es que ella no es una persona preparada para gobernar, por lo tanto no discierne de acuerdo a los intereses del país, del Estado o temas de ese tipo. O sea, no es una personalidad pública con experiencia y formación, como un cuadro de Estado que puede tomar decisiones en contra de su propio interés a favor de lo que el país necesita. Entonces, primer aspecto que es muy importante, porque ella lo que buscó y ha buscado, aconsejada por mucha de la gente que se habló con ella, entre ellas el señor Otárola, entre ellas la señora Patricia Chirino y otra gente, terminó buscando una acumulación de poder, no un gobierno para el electorado que la había elegido. Creo que esa es la primera cosa importante. Segundo, que un entorno armado por Otárola, esa es la verdad de la milanesa, porque Otárola, entre los que influyeron para que entrara a trabajar con Dina, fui yo, entre otras personas que apoyábamos su trabajo. ¿Tú eres autor mediato? No inmediato no, porque fueron como 6 o 7 amigos o personalidades vinculadas a ella que sugirieron, pero era lógico, era un tipo con manejo político, el momento era de urgencia por la acusación que la inhabilitaba 10 años, con lo cual quedaba borrada del mapa político del Perú, y evidentemente no fue una mala decisión, porque se logró el objetivo. Pero en ese camino, Otárola acumuló un gran poder de decisión. Y ese poder de decisión es el que ha sido la perdición de Dina Boluarte, porque a él se deben los malos consejos a la hora de tomar decisiones sobre el tema de la violencia, por ejemplo en el sur, que ha costado la imagen del gobierno sin ningún tipo de solución hasta la fecha, ¿no? Entonces, creo que aquí ha habido un diseño en el cual influyen otras fuerzas que son externas, digamos, al grupo que originalmente estaba buscando que ella fuera presidenta, sin conspirar, fue simplemente el día que ella llega al poder, a mí me lo dicen por teléfono, yo no tenía la menor información, lo cual te demuestra que no había una organización montada, sino que así fueron los hechos, ¿no? Entonces, en conclusión, ahí hay un entorno que se arma, que es el entorno que ella ha estado manejando hasta ahora de manera muy volátil, porque los más técnicos, los más capaces, como han sido sus últimos jefes de gabinete, terminan saliendo. Y está rodeada de secretarias, de personalidades, de personas de ese tipo, que tienen un rol de amistad con ella, pero no hay un equipo de asesoría técnica realmente competente a su alrededor. Pero además hubo todo un proceso de disparar para afuera, primero a cualquier persona del entorno que pudiera orientarse en una dirección distinta y más sensata. Así es. Y sacar hasta la gente adentro. Cuando salió Molina ha estado acá varias veces. Yo lo recomendé a Molina. En el momento más difícil de la crisis, Molina acá con unas ojeras que no le entraban
echaban en la cara, peleando porque se cambiara el rumbo y finalmente perdió. Molina entra justamente en el momento del caos. Yo ya estaba afuera cuando hubo la primera matanza de Ayacucho, pero Molina es recomendado, entre varios nuevamente, y entre ellos por mí, cuando me preguntan, yo digo sí, porque lo conocía de la gestión de conflictos. Y ni hablar también de Norman Quero, que era una persona con cierto grado de capacitación, quizás no tanto filo político como Molina, pero es por un problema de carácter. La señora presidenta no admite a su alrededor gente capaz. Eso es mi diagnóstico así después de haber trabajado con ella un año. Pero ahora hablemos del otro tema, porque esto es, digamos, lo político. Porque Dina Boluarte tenía la opción, ella, personal, de ser la autora del reencuentro nacional y del reordenamiento político nacional. De superar la crisis de Castillo. Por supuesto, y decir ya, somos un país dividido, vamos a encontrarnos, para encontrarnos hay que hacer elecciones que todos aceptemos como válidas, que no haya ningún cuestionamiento del resultado, ese va a ser nuestro primer compromiso. Y de ahí vamos a hacer las cosas básicas que hay que hacer en materia económica, donde lo que se va a poder hacer en unos pocos meses no es mucho, ¿no es cierto? Pero hay que partir de defender lo que está bien hecho y empezar a corregir y hacer cambios que el país necesita. Una transición como la de Sagaste o la que tuvo el presidente Paniagua, ¿no? Una transición de pocos meses que terminaba... Pero eso implicaba que se iban todos, que se adelantaban las elecciones. Si el Congreso no quiere, no lo tenías que decir públicamente, se lo decías en privado, señores. O ustedes aceptan el adelanto o yo renuncio y nos vamos todos. Claro. Bueno, la convencieron de lo contrario, sé que alguna vez lo dijo. Sí, no, yo Dina, creo que tú quédate, tú eres... Y se pasó al otro lado. Totalmente. Y yo creo que eso se refleja en el primer día de que llega a Palacio y ella hace alfombrar con rojo y recibe a todas las personas estas del Congreso, lo recibe de una manera que no había recibido nunca nadie, ningún presidente, porque los del Congreso entraban por otras puertas, ¿no? Entonces se produce un cambio que es una simbiosis. Una simbiosis quiere decir una unidad completamente cerrada con Keiko y Cohen, claro, ¿no? El problema es que esa transformación incluye, porque la Dina que tú conociste no era la Dina del Rolex, no, ¿cierto? Con el poder. ¿Qué pasó con... Ella, yo la conozco como una persona honesta, yo no puedo dar fe sobre ninguna cosa de inmoralidad directa de ella, del entorno o de varios, pero sobre ella, ninguna. La verdad te lo digo con claro, todo. Porque no era una persona que usaba ostentosamente un reloj Rolex, no tenía hasta donde... Yo conocía aspectos de su vida familiar que me habían sido... fui conociendo que me hacían revelar a una mujer de clase media, sin mayores recursos, angustiada muchas veces por problemas económicos, etc. Creo yo que aquí se produce un cambio que también incluye sus gestos hacia el poder. Si tú te fijas, en ella se produce una transformación, no solamente personalista, sino yo diría, sin tratar de ser muy injusto, algo narcisista, ¿no? Es decir, de que el centro eres tú y empieza a construir un poder basado en tu imagen. Y ella sigue convencida de que vestirse de blanco, que andar con militares, que ir en esta alianza le acomoda a su interés personal. No está pensando en el interés del Estado. Desgraciadamente, ese tipo de variables políticas y personales son las más difíciles de manejar con ella. Por eso no acepta a su costado gente que tenga visión crítica o le diga las cosas que a ella no le gustan. Ahora, pero ¿cuál es la historia del reloj finalmente? ¿Por qué le es tan difícil salir a decir me lo regaló Oscorima porque es mi amigo? Y sí, pues fue un error recibirlo, lo devuelvo en este momento. O lo compré y ahí se mete en problemas. ¿De dónde lo sacó? Si lo compró, ¿de dónde sacó $14,000 para comprar un Rolex? Yo creo que el tema del Rolex tiene que ver con un regalo. Me da la impresión, y ese regalo es evidente, que el presidente regional de Apurímac, entre todos los que tú puedas, así como periodista, ¿no?, indagar, todavía sin ser un policía, digamos, evidentemente tiene todos los signos, ¿no? El de Ayacucho. El de Ayacucho, claro. Y Oscorima, además, su cercanía era de antes. Y no te olvides tú que había ahí un interés en obras públicas, una serie de cosas que él, como el más experimentado de todos los presidentes regionales que hay en el país, porque ha estado ya de presidente regional antes, él tuvo una presencia activa. Y los Rolex son la especialidad de él para regalar a funcionarios públicos para obtener favores. Entonces, hay que hablar ahí claramente. El Rolex llega, según el parte de aduana que tiene la Casa Banquero, llega el día 7 de diciembre, el día del golpe. Y es entregado a la persona que lo importó el 14, un día antes de la masacre de Ayacucho. O sea, aquí hay un tema de cronología que te muestra que es una especie de premio por lo que estás haciendo. Esto es un o premio por haber llegado, ¿no? Premio por haber llegado. Aún todavía no había habido la violencia. O sea, aún el gobierno tenía posibilidades, ¿no? Y cuando se producen los hechos de violencia... Es una celebración el Rolex. Sí. Vamos a celebrar, Dina, que la Yo hiciste. tengo por escrito las cosas que aconsejé y le mandé con copia a Otárola y le aconsejé a la señora Dina en contra del envío de militares tan apresuradamente a Ayacucho
peor aún con una preparación de Estado Mayor muy deficiente de lo que debían hacer allá. O sea, prácticamente ahí se le dijo lo que siempre han dicho los gobiernos, ¿no? Vayan y resuelvan el problema, pero no hubo una línea política de cómo actuar. Y en mi opinión, ahí el señor Otárola tiene más responsabilidad que Dina. A Dina le cabe la responsabilidad política indudable, más responsabilidad que Dina, porque él ha sido, en función de una alianza con estos sectores, ha dado, a mi juicio, órdenes directas que ya saldrán en algún momento de las investigaciones, ya ha actuado, a mi juicio, con una visión completamente equivocada sobre lo que estaba pasando. No sabía lo que estaba pasando, los dos no sabían lo que estaba pasando y las consecuencias han sido muy graves. Ahora, ¿qué puede ocurrir con esto? Yo creo que esto pone en grave peligro al gobierno, ¿no? Un gobierno que cae, que resbala pero no cae, ¿no? Como se dice en el argot criollo. O sea, aquí hay una situación en la cual tenemos que evaluar bien cuál es la salida que el país podría buscar. Una renuncia a la señora Boluarte sería lo menos traumático, porque podría permitir varios meses hasta que se resuelva una transición. Me parece que esa es la única vía que va a quedar si es que estos temas no se dejan dormir en el Poder Judicial, porque cuando ella dice voy a hablar con la Fiscalía es como decir esto tiene para 4 meses. Y creo que es un tema demasiado grave para el país, unido al hecho que hay un desgobierno, un despelote, por ponerlo en criollo, tremendo en el Estado. Esto de lo que está pasando con el puerto, ¿cómo se llama?, de Chancay, es terrible. O sea, eso es porque alguien ha dicho, ya procedan, hay que mantener la paz con Chile y con los norteamericanos, y por lo tanto procedamos a anular el contrato. Eso es típica, ojo, típica decisión apresurada que ya conocemos en la jefatura de este gobierno, por improvisación, por empirismo, por no evaluar las consecuencias que las cosas tienen. Entonces creo que estamos enfrentando además una crisis de seguridad que no está bien manejada. Tú lo dices todos los días. No es que no puedan los policías hacer algo, están haciendo algo. Pero no se trata de eso, se trata de que hay que reorganizar todo para ser eficaz. Claro, ¿no? ahora, para regresar, antes de ir, porque yo sé que tú tienes una opinión sobre cómo enfrentar la crisis, pero para tratar de entender lo que ha pasado con Dina Boluarte, que cuando le ponen el Rolex en la mano y ella dice, ¿qué cosa? Acá empezó a cambiar mi vida. Entonces uno tiene absoluto derecho a pensar cualquier cosa. Cualquier cosa a partir de eso. Creo que ¿Qué más ha habido aparte del Rolex? Creo que hay una ruptura de los... Bueno, yo creo que primero, si tú has militado un partido donde no hay diferencia entre los fondos públicos y los fondos partidarios, empieza por ahí el problema. Creo que ahí hay un proceso de acercamiento a la política con la complejidad que ha tenido el militar en Perú Libre. Y creo que en medio de eso, el pragmatismo probablemente... Yo no sé si hablamos aquí de depósitos que han sido para que haya tomado dinero. Yo creo que son depósitos puestos en su cuenta personal que pueden haber servido para circular dinero más bien, ¿no? Todavía esa hipótesis cabe. Dinero de la campaña o dinero manejado informalmente o dinero del Club Apurímac o de donde fuere. Claro, pero lo lógico es que si eran cuentas del Club Apurímac, ni siquiera la unidad de inteligencia financiera hubiera encendido ninguna alerta porque las cuentas eran del club. No, lo que pasa es que ha habido un momento de crisis, razón por la cual ella insistía en quedarse en el club. Se lo hemos dicho muchos de los que estábamos cerca de ella en ese momento. Como repito, yo había renunciado ya a la hora de la transferencia. Sin embargo, hay un tema ahí donde ella era pertinaz, insistente, ¿no? Hasta el punto que gente cercana a ella tuvo que dedicarse a resolver el problema del Club Apurímac, que era un problema también de cuentas, porque había sido presidenta y obviamente los depósitos probablemente se han hecho, pienso yo, un error que puede haber cometido que se hayan hecho en la cuenta personal, como lo hace el señor Lozano con la Federación Peruana de Fútbol, ¿no? Pero por supuesto, es decir, si esos dineros se hubieran manejado a través de las cuentas del Club Apurímac no pasaba nada, pero como son dineros que ella ha manejado en cuentas personales, así sean mancomunadas con otra persona que también era dirigente del club, eso no era correcto, eso no es legal. Están manejando dinero de una institución en cuentas privadas. Pero si cambiaba la directiva y tenía que entregar cuentas, oiga, pero usted ha estado manejando y ahí empezaban los problemas. No cambió la directiva por eso, pues. Pero ella siendo ministra continuó y le hacen la acusación de inhabilitación constitucional por 10 años de ejercer cargo público precisamente por eso. Precisamente por ese detalle. Y estaba a punto de la inhabilitación con unos periodicazos del comercio así, pero mucho cuidado. Hasta que se dieron cuenta que podía ser el instrumento para deshacerse de Castillo y hacer lo que querían hacer, ¿no? Mucho cuidado, que no tenemos certeza, ¿no?, de que así fue lo del Club Apurímac, ¿eh? Mucho cuidado. Es un tema, es una hipótesis periodística para investigar y manejar. Pero yo creo que es ese manejo informal el que puede haber movido ese tipo de cuentas. Si no queremos pensar en que ella ha tenido de repente un startup que ha sido muy exitoso o algún emprendimiento que ha hecho por su cuenta que le ha resultado exitoso, lo cual en este momento yo dudo, ¿no? Ahora, y Nicanor en todo esto, porque tú nos hablas de Dina, pero es imposible hablar de los dos sin poner en el medio a Nicanor. Claro.
Dice mi hermano. Pues. No, digo, no tengo miedo de hablar, sino que, ¿qué quieres saber? O sea, yo ¿cuál era el papel y cuál es el papel? Porque decisivo. A mí lo que me parece, Julio, me parece ridículo que a estas alturas sigan negando el papel de Nicanor. Nicanor participa en las decisiones. Yo creo que él es el asesor más decisivo que ella tiene, lo cual también es normal en la vida diaria de una empresa, pero en el Estado es un problema. Es un problema porque implica una serie de temas legales, ¿no? Su rol ha sido muy positivo en lograrla ubicar políticamente, ¿no? Eso es definitivo. Es un hombre hábil en lo que es el manejo político. Creo que, sin embargo, como pasa con Dina, dejan muchos cabos sueltos por falta de experiencia y manejo de Estado, aun cuando él ha trabajado en el Estado mucho tiempo, ¿no? Y creo que ahí está el problema. Y creo que esta repartición del poder que hubo cuando estaba el primero Otárola significativamente ha deteriorado su presencia y su imagen. ¿Tú crees que detrás, es decir, es evidente que desde la salida de Otárola el nivel de deterioro de la situación de Dina Boluarte ha sido acelerado, ¿no es cierto? Sí, claro. Es decir, bueno, a mí la investigación de Marcos y Fuentes me parece absolutamente legítima. O sea, si a mí viene alguien y me dice, oye, ¿te has fijado que Dina anda con Rolex? Y si no tenía de dónde. Entonces yo como periodista de investigación me lanzo de cabeza a revisar todas las fotos y las imágenes, lo que ha hecho Marcos y Fuentes. Y no me importa un comino quién haya sido su fuente. Eso es un tema. Pero el otro es que evidentemente hay gente que está interesada en dañar políticamente. Obvio. La teoría de la venganza de Jania Pérez de Cuellar. Obviamente, ¿no? Obviamente hay probablemente también una conspiración contra el gobierno en el sentido que ya lo ven débil y que debe caer. El problema es quiénes son. Creo que son los aliados, ¿no? Los aliados están en problemas, los aliados políticos del Congreso están en problemas con la situación que hay. Es decir, es un curso de choque y destrucción de todo el proyecto que ellos han tenido y no tienen cómo resolverlo, ¿no? Claro, pero el tema es que ya no necesitan a Dina Boluarte, ya cambiaron la Constitución. Ya, ¿a quién ponen? Es más, yo entiendo que hay gente en Fuerza Popular que piensa que este es el momento ideal para adelantar las elecciones para Keiko. ¿Por qué? Porque el papá todavía está activo y podría agarrarse el bracito de Keiko y hacer toda la campaña. Segundo, porque no van a tener tiempo, porque está frito, ¿no es cierto? Claro. Los que pretendan ser candidatos, Acuña está frito, tendría que renunciar, ¿no es cierto?, al gobierno regional y eso lo afectaría. No sé si está en el tiempo, pero además Antauro Humala no podría ser candidato, porque todavía no se cumple el plazo legal de su sentencia. Él puede ser candidato una vez cumplida la sentencia, me parece que es el próximo año. Así es. O sea, el 26 Antauro sí, pero el 25 no llega. Ese es el escenario ideal. Una vez que se vaya Dina y vamos a elecciones adelantadas, tiene que haber alguien... ¿Quieres que te haga una predicción? A ver. Va a ser la cuarta campaña que pierde Keiko. Porque la reacción frente a su presencia en el panorama político solo puede cambiar si hay dos cosas. Y en esto, sin ser sectario políticamente, es una cosa objetiva. Es que tiene que cambiar la actitud hacia el país, hacia la gente, hacia los temas de gobierno y madurar en función de pensar en el interés colectivo menos en el interés partidario. Aparece como un interés demasiado partidario. Y eso lleva a una imagen que tú lo ves en las encuestas que, claro, se puede suponer que de repente puede ganar, ¿no? Pero yo pienso que hay una oportunidad todavía para que haya una elección más o menos normal y un proceso más o menos organizado, a condición de que la oposición cumpla su papel, porque ahora también están varios preparándose para el 2026 y se han olvidado, y se atacan entre ellos y se han olvidado de lo importante que es ahora hablar, este caso de Chancay, hablar sobre el caso en general de la situación del gobierno. El de gobierno es en todos los aspectos. O sea, hay de gobierno en que el 53% de los congresistas han aumentado su patrimonio siendo congresistas. Este tema que estamos conversando, la parte, digamos, que podría afectar la moral de la presidenta. Tenemos el problema de la seguridad que está siendo manejado con criterios que pueden... ¿no? Julio, tú que tuviste una relación personal cercana en algún momento con Dina Boluarte, si Dina te llama en este momento desesperada y te dice, Julio, ¿qué hago? No sé qué hacer, dame un consejo. ¿Qué consejo le daría? Con Nicanor ella y Nicanor agarrados de la mano esperando que... Yo le daría el consejo de que ella proceda a su renuncia, ¿no? Creo que es lo mejor para el país. Para ella y para el país. Porque ella se puede defender en los foros judiciales. O sea, tiene elementos para poderse defender incluso los casos de derechos humanos, etc. Ahí no hay escapatoria, tiene que responder. Y creo que convendría a su bienestar personal y a su futuro como ciudadana y como líder que ella renuncie. Creo que eso sería lo mejor. Porque daría lugar a una elección que permitirá... Porque el problema no es ella solamente, es principalmente el Congreso, ¿no? Julio, muchas gracias. Al contrario, estar acá. gusto estar contigo. Conversar contigo.